Pues una semana más estamos aquí en Opinbox Joven, un programa que colgamos en el Instagram Live de Opina Joven, que semana a semana sigue creciendo en seguidores, en visualizaciones, nuevos vídeos esta semana virales en TikTok, como uno también del señor Borja Salvador. Y como siempre, pues tenemos aquí a estos dos ocupas, que son Tony García Pérez y Borja Salvador. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día, Sergi, buen día, Tony. Bueno, buen día, buenas tardes. Pues son las 5. Eso no tiene hora esto de colgar. La otra vez lo grabamos a las 4, pero bueno, más o menos se cuelga por la tarde. A ver, hoy vamos a hablar, como siempre, de actualidad. Una noticia que creo que es interesante, de hecho os la propuse y vamos a hablar de ella durante la primera parte del programa, que es sobre el confinamiento en Shanghái, ¿no? Bueno, en esta ciudad de China, que realmente, bueno, una ciudad muy grande, de más o menos creo que 9 millones de habitantes, donde no pueden salir de las casas. Bueno, lo comentaremos, creo que es una noticia impactante sin duda, ¿no? Después de más de 2 años de pandemia, que sigan pasando estas cosas en lugares como Shanghái. Y luego entrará otro maestro de la comunicación política, del análisis político, como es, bueno, el gran camarada Daniel Elizegui, que bueno, comentaremos con él pues las políticas inexistentes de Pedro Sánchez. Lo de inexistentes lo habéis dicho vosotros, ¿no? No es que lo ponga el programa. Pero bueno, a ver qué opinan, ¿no? Las políticas inexistentes de Sánchez, y luego pues repasaremos un par o tres de titulares, también de Manuel Valls, de noticias de Palestina y de la nueva ley del aborto, que la comentaremos también muy por encima. Pues empezamos el programa hablando de esto de Shanghái. Quiero escuchar vuestra opinión. Empezad. Tú mismo. Borja, tú mismo. Yo mismo. Pues venga, pues oye, pues yo es que supongo que Borja debe estar contento de que en una zona comunista como es Shanghái se quede recluida la gente, pero nada más lejos de la realidad que el comunismo tiene eso, que privar la libertad. Lo que pasa es que me llama especialmente la atención, ya que son tan pioneros China, porque, claro, con el coronavirus fueron los primeros. Mira, yo cuando estamos en la primera pandemia que teníamos, yo estuve hablando con un amigo que es militar y le dije, oye, ¿esto de dónde sale? Esto es muy raro. Y me dijo 3 preguntas. ¿Cuál es el primer país donde se ha originado todo? ¿Cuál ha sido el primer país en recuperarse? Que ya estamos en el mes de mayo del 2020. ¿Y dónde están todas las empresas donde fabrican el material para protegerse? Entonces, todo esto tiene mucha sinergia, mucha similitud. Y ahora es llamativo que especialmente en China vuelva a haber otra pandemia, más todo el mundo lo recluya. Pero claro, también es verdad que los gobernantes comunistas lo cierran todo a cal y canto, no les dejan pasar nada. Hoy mismo hemos sabido que Corea del Norte está siguiendo esa misma línea. Veremos por dónde tiran los tiros, pero vamos, que no pinta nada bien. Pero yo tampoco soy un especialista sanitario, así que de momento lo dejo ahí en el aire a ver qué puede suceder, pero estaremos expectantes a lo que sucede en China. A ver, ¿por qué? Un momento, ¿qué está pasando en Corea del Norte, perdón? Pues ha habido un brote de coronavirus también, y hasta el presidente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el presidente? No me acuerdo. Kim Jong-un ha salido con mascarilla y claro, la gente se ha puesto ahí a temblar de miedo por lo que podría venir. Entonces, la representación está muy bien, típico comunista, pero sin embargo, más allá, veremos que yo no sé si realmente, desconozco totalmente la información que puede haber en el interior de Corea del Norte, no sé si están vacunados, si realmente están poniendo las vacunas que les toca o no. Pero sí que es verdad que han cerrado el país a cal y canto, no dejan salir ni entrar a nadie, y es una réplica de lo que ha pasado en Shanghái. Sí, pero ahora más, bueno, había unos intercambios comerciales entre Corea del Sur y Corea del Norte, que son los trabajadores que están en la frontera, pero ahora sí que está totalmente cerrado, no deja entrar ni salir a nadie, y pasa exactamente lo mismo en Shanghái. Bueno, pues Comunismo style. Bueno, Kim Jong-un, que es un referente para Albert Santín, ¿no? Escuchemos a Borja. Bueno, huelga decir que yo no soy comunista, entonces, primero de todo, aclarar eso. Y también, bueno, decir que en un debate de filosofía política habría que ver si podemos considerar a China un ejemplo, ¿no? del marxismo genuino, ¿no? En un sentido, seguro que expertos en el tema, no solo en tema de comunismo, sino en tema de la política interna china, podrían arrojarnos un poquito de luz, ¿no? Bueno, dejando eso de lado, pues la cuestión es clara, un brote brutal en Shanghái de coronavirus. Es curioso, ¿no? Porque parecía que todo esto terminaba, y más aún
en China, ¿no? Que acabó antes que en Occidente. Y esto pilla por sorpresa no solo a los propios chinos, sino yo creo que a todo el mundo. Y evidentemente, ante el primer brote, ¿no? La primera voz de alarma, se han cerrado a cal y canto, como ya hicieron en el inicio de la pandemia. Decía Tony, es que se originó ahí y fueron los primeros en recuperarse. Bueno, claro, es que efectivamente tenían todas las papeletas de recuperarse los primeros porque sus políticas de confinamiento y sus políticas sanitarias han sido las más agresivas y las más duras. Claro, a ver, aquí hay que tener, hoy lo hablaba con mis alumnos, esto también tiene un componente cultural que a lo mejor no nos hace entender pues una serie de políticas, una serie de cuestiones como puede ser un confinamiento tan brutal en este país, ¿no? Al final hay que entender que en Asia, no solo en China, en toda Asia, sobre todo en la parte más meridional, hay una cultura que es lo que se denomina cultura mente colmena, ¿vale? En China hay una mente colmena, en Japón también, en Corea también, o sea, cuando digo Corea me refiero a los dos, o sea, a las dos Coreas, y esa mente colmena, que está muy interiorizada en la sociedad, les hace creer que son, pues, en fin, ovejas, hormigas, que tienen que sacrificarse por el bien de la nación, por el emperador, ¿no? Por este tipo de cuestiones superiores. Y cuando en este caso hay una pandemia, ¿no? Que digamos que afecta a todo el mundo, a toda la sociedad, pues efectivamente no tienen ningún reparo en aplicar ciertas políticas y que además socialmente se aceptan de buen grado, en términos mayoritarios, ¿no? Y al final es una cuestión cultural que dista, por ejemplo, mucho, digamos, la contrapartida sería, lo hemos visto durante la pandemia, los países nórdicos, ¿no? Donde la cultura más individualista, más protestante, ha hecho que ni siquiera se tomaran las medidas que, por ejemplo, aquí en el sur de Europa tomábamos, ¿no? Hombre, yo, pues nada, espero que efectivamente se recuperen cuanto antes y ojalá que muera la menor gente posible. Eso al final es una tragedia y es terrible. La dicotomía de todo esto es salud versus libertad, que es lo que siempre hemos llevado a nivel filosófico, moral filosófico, en estos últimos 2 años aquí en Occidente. Entonces, salud versus libertad. Y claro, ahí con el régimen que tienen, o los regímenes que tienen, que es verdad, has dicho una cosa muy buena, que lo de Japón. En Japón es más bien occidental, o más americano, pero ha hecho unas políticas muy parecidas, restrictivas, igual que en China. Y por lo tanto, no podía decir que fueran comunistas, pero claro, es verdad que sí que había unas restricciones muy importantes y que hay esa dicotomía de salud versus libertad, que por lo tanto, bueno, pues al fin y al cabo, miramos que al final socialmente los resultados sean los mejores posibles dentro de lo malo que es. Perdón, es que estaba entrando en una noticia de Shanghái y no sé, me ha salido como un virus aquí en el ordenador. No, que no es broma. No, es que estaba mirando porque bueno, sí que es cierto que incluso están como evacuando a gente de sus casas para ponerlos, incluso gente que no ha dado positivo, ¿no? Gente que bueno, que les tienen que hacer test, pero que les harán una cuarentena en un sitio especial con otros positivos, una cosa surrealista, ¿no? No sé qué opináis de estas medidas totalmente absurdas que no aportan nada. Claro, a ver, es que el debate, ¿no?, que pone sobre la mesa Tony, ¿no?, que es al final el centro, ¿no?, de todo, que es libertad versus, bueno, seguridad o salud en este caso. Claro, es que cuando la contrapartida a la libertad es la salud, ¿no?, la salud además general, ostras, es que es muy complicado el debate. Porque, claro, yo quiero libertad para moverme de mi casa al gimnasio, pero, claro, a lo mejor esa libertad contraviene la libertad de mi vecino para seguir vivo, porque al salir lo contagio y lo mato. Claro, ahí está la disyuntiva que la hemos visto pues, durante toda la pandemia. Al final también hay que entender que los seres humanos somos seres sociales, vivimos en sociedad. Y todo acto, cualquier acto que hagamos, tiene consecuencias directas o indirectas en nuestro contexto, alrededor nuestro. Entonces, este es el debate filosófico desde la antigua Grecia, ¿eh? O sea, si la libertad del individuo tiene que estar por encima de la libertad de la sociedad, del colectivo. Bueno, yo creo que, ostras, en cuestiones de salud, a ver, la libertad individual no puede primar o no puede primar demasiado, porque estamos hablando de que la gente muere. De que la gente muere. Y es verdad que no sabrás si tú has contagiado a alguien que acaba muriendo. Al final esa responsabilidad nunca la vas a tener en tu mente porque es imposible saberlo. Pero yo a veces lo pienso, digo, ostras, yo a lo mejor durante la pandemia toqué a alguien y ese alguien se contagió por mi culpa, que yo era asintomático,
y Dios sabe qué pasó, luego no. A veces me da por pensar en ello. Entonces, por eso el debate es muy difícil y, bueno, hay que cogerlo con cautela. Vivimos en una sociedad democrática y los valores de la democracia, que no hasta hace pocos años, vamos a poner los 50, 60 años, prácticamente en Europa era mucho menor, los tenemos ahora como unos valores muy álgidos, pero no en todos los países del mundo sucede lo mismo. Por lo tanto, cuando nos han tocado la libertad concretamente, y sobre todo en Europa, la libertad de movimiento es el primer gran pilar de todos, la libertad de movimiento y la libertad de comercio. Entonces, estos dos pilares que forman la Unión Europea, cuando nos han tocado el primero de todos, nos hemos quedado alucinados porque no estamos acostumbrados, pero no estamos acostumbrados ahora. Ahora estamos acostumbrados. Hasta hace poco, hasta hace 50 años atrás, no era así. Entonces, claro, esto ha tocado muy al fondo y la tenemos como alma mater, como nuestra columna vertebral. Entonces, otros países nos sorprenden muchísimo. También es verdad que cuando otros países como China hay unas restricciones muy estrictas, entonces nos ponemos las manos a la cabeza. Pero si lo miramos desde otro punto de vista, para ellos es normal, porque es como tú dices, piensan colectivamente. Sí, es tal cual, pero es una visión muy subjetiva que realmente las sociedades, las comunidades, los países, los estados nos han puesto encima y, por lo tanto, bueno, son muy diferentes puntos de vista. Me está pidiendo ya el ICEGI de entrar. Mientras va entrando, comentemos el siguiente titular del Mundo. Dice: la OMS critica por primera vez la estrategia de COVID-0 de China. Incluso la OMS se está poniendo en contra del confinamiento selectivo, selectivo y masivo, ¿no? Que están haciendo desde el gobierno de Shanghái. Bueno, ante eso hay que decir una cosa. Aquí durante la pandemia, nuestros intelectuales orgánicos, nuestros intelectuales de la derecha española, por decirlo de alguna manera, no paraban de repetirnos hasta la saciedad que la OMS era una organización controlada por el comunismo chino. Bueno, pues ahora que la OMS critique las políticas de China, creo que dejan claro que efectivamente la OMS es una organización totalmente independiente que nada tiene que ver con conspiraciones judeomasónicas. Yo opino lo contrario, porque quien le da pasta a la OMS también es Estados Unidos, y Estados Unidos manda mucho. Y cuando han habido... Claro, cuando no ha habido investigaciones, han siempre ido una acción de Estados Unidos hacia Rusia, hacia Canadá, hacia China, hacia Hungría. Claro, esas cosas hay que tenerlas presentes para cuando obviamente la función sanitaria como institución tiene que prevalecer, pero también hay una mínima influencia, el reparto de las vacunas, claro, mínima influencia americana sí que está. Sí, no, es que está, claro, tenía... Es peligroso, Tony, ¿tú crees, vivir en China? Yo no sé, no he estado nunca aún ahí, pero vamos, que yo creo que somos personas totalmente distintas y que estamos, al ser educados de manera distinta. Mira, una vez conocí unos rusos que les enseñé el bola de drag, el Son Goku, y les enseñé la Coca-Cola, y ellos tenían una Coca-Cola distinta y un bola de drag distinto. Entonces, la cultura china se ha criado de una manera distinta a la nuestra. Lo que pasa es que ha llegado un momento que las tres grandes bloques mundiales se están juntando porque dicen, esto es ridículo, vamos a juntarnos. Ya se están juntando en el comercio y llegará pronto la sociedad. Pero hasta hace poco éramos muy distintos. Y mira, no es broma, o sea, yo tengo 30 y pocos años, entonces me acuerdo que cuando era pequeña había chistes, libros de chistes, que los miras ahora con la perspectiva de ahora y son insultantemente racistas, pero insultantemente racistas. Y ahora lo ves, lo analizas y dices, no tiene ningún sentido porque la sociedad de entonces era muy diferente a la de ahora. Ahora nos pasan la mano por la cara. Es posible que ahora ellos tengan libros riéndose de nosotros. Así que no sé si sería un buen país para vivir, no lo sé, pero no he estado nunca allí, pero las circunstancias cambian y cambian con las políticas. Las políticas, las buenas y las malas políticas hacen mucho. Yo no digo que China tenga las mejores políticas del mundo, pero sí ha habido un cambio de tendencia de antes, que hace 20, 30 años eran los pobres del mundo y encima nos reímos de ellos, como que ahora son la mejor potencia del mundo a nivel económico. Pero también entramos en la misma dicotomía de libertades versus crecimiento. Sí. Mira, ya tenemos aquí Elizegui, ha entrado en el momento oportuno. Daniel Elizegui, ahora entrará, atención. Espera. Doble de tambores. Ahí está. Daniel Elizegui, buenas tardes, bienvenido, por favor. ¿Qué pasa? Saludos, camaradas. Vale, a ver, preséntate brevemente porque no te conozca en nada, 20 segundos, por favor.
Pues nada, yo soy un ciudadano de a pie, un poco comprometido con la política catalana. Un ciudadano libre Sobre igual, todo- ¿no? Un ciudadano libre ciudadano igual. libre, un ciudadano libre igual, al que le importa sobre todo lo que le pasa a la gente corriente, a los trabajadores, básicamente. Yo me definiría así. No sé si tú quieres añadir algo más, Sergi, pero yo me defino así siempre. Claro, podría añadir muchas cosas más. Bueno, dueño de una frase como Cataluña es un trozo de tierra. Bueno, antinacionalista. Bueno, una persona que es... bueno, que es fan o que le gusta como político Manuel Valls, perdón. Y luego, pues que también, obviamente, es un gran amigo de Fernando Carrera, de un analista político. Habéis trabado, o sea, habéis labrado una trayectoria en las televisiones. El más, yo creo que ha pasado por más platos. Hombre, bueno, él está abonado a las televisiones. Yo creo que le van a dejar una cama en cualquier día en los platos. Claro, pero bueno, nunca va a llegar a tu récord de participaciones. Recuerdo que eres el segundo tertuliano que más ha venido en Opina Jove y obviamente pues seguiremos contando contigo en Opina Joven. El primero, ¿quién es? ¿Tomás? Tomás Güell por una, sí, te gano. Esto es injustísimo. Lo puedes Lo puedes recuperar cuando empecemos en Madrid. Pero bueno, hoy vamos a hablar, me han propuesto un tema que ya sabes, bueno, te lo pasé, políticas inexistentes de Pedro Sánchez. ¿Cómo? Si me dijiste que íbamos a alabar al presidente. ¿Cómo? No, bueno, esa será tu función, ¿no? De alabar a tu tío Pedro Sánchez. No. Antes de que tú nos introduzcas, bueno, tu visión, ¿no? Pues quiero que Borja y Tony, bueno, especialmente Tony, que es el que propuso el tema de políticas inexistentes, pues... amigo, Tony. Diga un poco sobre qué va eso, ¿no? Por favor, Tony García Pérez. Bueno, ¿qué tal, Dani? Yo siento decírtelo que es que el presidente Sánchez dice que hace mucho, pero no hace nada. Dice que va a cambiar las cosas, pero no cambia nada. No sé de qué me suenan estas frases. Al fin y al cabo, está donde está porque la gente que lo ha votado son los traidores de la patria, como Esquerra, como Junts también están por ahí detrás, purchando a Esquerra para que hagan cosas con Bildu también. No, pero por detrás del Congreso son muy amigos, ¿eh? No solo hace falta subir al bar del Congreso y verlo. Y entonces, bueno, ¿qué pasa, Dani? ¿Dónde están las políticas reales de Sánchez? ¿Dónde están los cambios? ¿Por qué es presidente casi por mayoría absoluta, pero ajustadísima cuando tiene que votar ciertas cosas y después salía con el PP haciendo estas tramas tan raras? ¿Por qué esto? ¿Por qué eres del PSC, Dani? Esa es la pregunta del millón. Bueno, no sé, a ver, es que esto, a mí lo de las políticas inexistentes me ha hecho gracia cuando lo he leído en el tema, pero a ver, yo quiero poner eso en situación, ¿eh? Voy a hacer un ejercicio de buenos días, es 2022, ha habido una pandemia en 2020, sí, ¿no? Somos conscientes de esto, los equilibrios del poder en España son los que son. Yo soy el primer enemigo de los nacionalistas porque, quiero decir, soy el primero que diría, no hay que pactar con ellos, pero evidentemente tampoco tengo la responsabilidad, no sé, creo que por suerte para todos, tampoco tengo la responsabilidad de llevar al timón de un país. Y creo que hay que tener presente una cosa, es que las mayorías o las tienes que hacer. Y si tienes que pactar con el diablo para sacar adelante el país, pues me parece bien. Quiero decir, no creo que Pedro Sánchez haya entregado a los nacionalistas más. Prácticamente yo diría que lo ha hecho mucho mejor que presidentes anteriores, porque recordemos que Mariano Rajoy, que no pactaba con enemigos de la patria, tuvo 2 golpes de Estado, en 2014 y en 2017. O sea y al final resulta que Pedro Sánchez les dice, sí, sentaos en esta mesa de negociación, vamos a teneros muy en cuenta, qué importantes que sois, y luego ¿dónde está Aragonés? Pidiendo que el Netflix sea en catalán. O sea, esta es la gran consigna que tienen los independentistas gracias a Pedro Sánchez. Yo creo que hay que tener un poco de medida cuando hacemos el análisis. Y es verdad que a nadie le puede gustar, a nadie que sea patriota le puede gustar pactar con los nacionalistas porque es desagradable a más no poder, pero creo que también hay que tener presente que los nacionalistas no han conseguido nada con Pedro Sánchez. En cambio, con Mariano Rajoy, que supuestamente tenía una política radicalmente opuesta al nacionalismo, que envió a no sé cuántos policías, etcétera, no consiguió nada. De hecho, marearon tanto la perdiz que incluso fue casi un capítulo de Tom y Jerry persiguiendo unas urnas, enviando a policías en un piolín. O sea, esa fue la política de Mariano Rajoy contra los nacionalistas. Yo, de verdad, o sea, creo que hay que tener un poco de sentido común y valorar que Pedro Sánchez no ha puesto las cosas más fáciles a los nacionalistas porque los nacionalistas están peor ahora que antes.
Y las Bueno, políticas de Sánchez, pues bueno, yo creo que a nivel económico hemos vivido un entorno muy desfavorable. Creo que no hay una forma de hacerlo bien en este contexto, porque es que no hay una forma de hacerlo bien. La economía se ha resentido. Y yo creo que los electores castigan, de hecho están castigando. Yo creo que la pérdida ahora las elecciones de Andalucía pues tienen muy mala pinta para el Partido Socialista y para los partidos Podemos, ya es que a mí Podemos no me gusta llamarlo de izquierdas porque no me lo parece, pero bueno, autodenominados de izquierdas y bueno, tiene muy mala pinta. ¿Por qué? Porque los electores creen que el gobierno es responsable de esta crisis económica, pero bueno, no sé, en fin, la pandemia no la ha inventado ningún político. Es decir, yo si quieres te doy la solución. Los de Podemos son unos chupópteros igual que los agentes del PSOE. Eso no es ningún misterio, igual que la gente del PSC. Perdón, ya, PSC, ostras, Esquerra, ya, Tony, pero me he es que equivocado. lo de la antipolítica está muy manido ya, ¿eh? Y además no lleva a ningún lado. No, Es escucha, que... pero hombre, dices que no te gusta que se haya pactar con el Liberal tal, pero al fin puede haber sido del violín. Pues obviamente Mariano Rajoy ha hecho una gestión del golpe de Estado en Cataluña nefasta. Pero después que llegue otro presidente y los deje libres a los golpistas, es que manda huevos. O sea, y después lo único que dices que no, que está totalmente silenciado ahora. Sí, está silenciado, pero no está muerto porque sean 300.000 familias se han colocado con el rollo de las embajadas catalanas y las nuevas instituciones que han creado. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Y además, lo principal que hay en el gobierno es en esa mesa de negociaciones pactar cuánta gente está cobrando sin trabajar y sin hacer nada en las instituciones. O sea, lo mismo de siempre, lo mismo que ha hecho el PSOE de toda la vida. Por lo tanto, no es ningún misterio, pero ahora mismo está no está pagado. Tony, perdona que te corte, pero los nacionalistas llevan acaparando las instituciones de Cataluña desde que empezó la democracia en España. Quiero decir, los hemos tenido aquí campando a sus anchas y parasitando las instituciones desde hace tantos años que atribuirlo a Pedro Sánchez me parece que es un poco equivocado, ¿no? Pero hay dos opciones. Me admitirás eso. Eso me lo admitirás. País, y puedes hacer dos opciones. Una, continuar con el rollo, que es lo que ha hecho, y otra, cortarlo. Y ha continuado. Ya, yo te pregunto, ¿tú qué harías? O sea, ¿tú cómo quitarías a los políticos independentistas de las instituciones de Cataluña? ¿Cómo lo haces? No hay mayorías para reformar la Constitución y cambiar el sistema electoral. No hay mayorías para hacer una reforma de la ley electoral en Cataluña. Gobiernan ellos. No hay mayorías, apenas hay mayorías para aprobar presupuestos. Imagínate mayorías para reformar el Estado. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es que no lo sé, no me parece nada fácil. Es muy sencillo. Primera, cambiar la ley electoral. Segunda, reducir las duplicidades administrativas. Y la tercera es cuestión de voluntad. O sea, han habido cambios constitucionales que se han pactado en el Hotel Majestic, que no por mayoría. Los 2/3 de las cámaras y los 3/5, con voluntad, ya te digo yo que no lo consigues si no tienes una supermayoría. Cuando se hizo el pacto del Tinell, también eran minoría. Y se hizo en la sala del Tinell. Y mira dónde están ahora. Es cuestión de voluntad, no es cuestión de mayoría. Claro. Por desgracia. ¿Tú crees que Esquerra y Convergencia van a pactar una ley electoral que les vaya en contra? No lo van a hacer. Pero el PP y el PSOE sí. Borja ha levantado la mano, Borja. Es que, hombre, no, yo es que soy profesor y yo lo de levantar la mano para hablar lo tengo muy... Tú eres educado, ¿no? Eres educado, bien hecho. Pero ¿qué mano levantas? ¿La derecha o la izquierda? No, yo no la levanto. Yo hablo ¿Cómo la levanta? Luego está cómo la levanta. A mí no me hace falta levantar. Eso para los alumnos. No. Entonces, más allá de eso, más allá de la broma. Hombre, para empezar, a mí, que alguien cercano al PSOE o al PSC me hable de que no sé qué otros partidos parasitan las instituciones, hombre, que lo diga el partido de Tony, que no ha tocado poder, vale, tiene un sentido. Pero estamos hablando del PSOE, primer partido político de la historia española, un partido que parasitó durante la dictadura de Primo de Rivera, que parasitó durante la Segunda República, que en los años finales del franquismo empezó a hurtadillas a negociar con el franquismo para la transición y que luego lleva desde el 78, sobre todo en Andalucía, parasitando, por utilizar la misma palabra que Daniel, las instituciones. Hombre, pues me hace gracia que digamos, no, es que los nacionalistas parasitan Cataluña. Bueno, a ver, es que estáis en la misma liga, Daniel. No, yo soy un militante de base, o sea. No, ya. Pero era que ya sé que tú no eres Pedro Sánchez.
Él aún- Hace él aún poco, no se ¿no? siente- yo no creo. Dani, hace poco que te hiciste militante, ¿no? Hace poco que te hiciste Sí, militante. bueno, me invitaron a formar parte, me invitaron al Congreso Extraordinario y, bueno, me dijeron que, bueno, yo podía defender mis ideas, que es las que he defendido siempre, no he cambiado mis ideas, tanto cuando estaba en Ciudadanos como cuando estaba con Manuel, como cuando he estado en el PSD, he defendido las mismas ideas siempre y he dicho lo que he pensado siempre. Y he dicho que me parecían mal los indultos, y he dicho que me parecían mal los pactos con los nacionalistas, y siempre he pensado que había que tener la misma postura en todo. Ahora, mi opinión, pues evidentemente no tiene por qué ser la hegemónica en la formación. Igual que cuando estaba en Ciudadanos, mi opinión no era la hegemónica, porque yo, por ejemplo, cuando estaba en Ciudadanos, discutía mucho el tema por matiz, no por desviar, volvemos al tema pero por un matiz, por ejemplo, Ciudadanos utilizaba las dos lenguas cuando se comunicaba con afiliados, de puertas para afuera, etcétera, y yo defendía que Ciudadanos debería utilizar la lengua que estaba perseguida en Cataluña, que era el castellano, por parte de las instituciones, y no el catalán. ¿Por qué? Porque el catalán no hacía falta defenderlo. Yo hablo catalán perfectamente sin ningún problema, y en mi trabajo lo utilizo muchísimo, y en mi vida privada lo utilizo muchísimo, pero creo que cuando haces política y tienes que defender a unos electores que se sienten perseguidos por una minoría en el poder, pues tienes que utilizar herramientas, en este caso dialécticas también, para defender tus posiciones. Y yo lo discutía en Ciudadanos y me parecía que eso era un error. Y yo siempre utilizo, cuando hablo en medios de comunicación y cuando me comunico con el exterior, cuando defiendo mis ideas políticas, el castellano. No porque no sepa catalán, no porque no me defienda bien en catalán, sino porque considero que la herramienta que debo utilizar en Cataluña en este momento es esta. Y es mi posición, y era algo que a mí me enconaba muchísimo, y no por eso dejé de militar en Ciudadanos. Quiero decir, es un tema que, bueno, no tienes por qué estar de acuerdo con todo lo que hace un partido, e incluso puedes defender posturas que incluso pueden estar en contra de la dirección en ese momento, de lo que sea. Es que esa es la gracia de militar en un sitio, defender tus ideas al margen de... Es que si dices lo mismo que dice el partido, tú no eres un ciudadano. Tú eres un instrumento dentro de una organización que hace de correa de transmisión. Los partidos políticos, para que sean ricos, tienen que tener variedad dentro. De eso, el PSOE, yo no formo parte de ninguna corriente, tiene corrientes dentro y las tiene habilitadas, cosa que, por ejemplo, Ciudadanos prohibió en su reforma estatutaria. ¿Vale? Y a mucha gente la echaron por tener... Bueno, en fin, pero que a mí no, yo me fui voluntariamente. ¿Pero qué corriente tiene? Puedes contar cosas, no te preocupes. Ya, bueno, tengo pendiente, yo creo que hay que hacer un libro de Ciudadanos. O sea, de Ciudadanos hay que hacer un libro, pero de verdad, no uno rollo lagarto de V, etcétera, esto que dan culebrones, no. Uno bueno, uno de verdad, sin llegar a remover basura ni nada. O sea, explicando lo que pasó ahí dentro y cómo cómo algunos se dedicaron a cambiar la ideología de un partido de manera casi como una metamorfosis, asombrosa. Yo creo que hay que hacerlo, pero bueno, eso ya para otro día, supongo. Brevemente, antes de darle la palabra a Borja, que ha levantado la mano, es que has dicho que hay corrientes dentro del PSOE. O sea, menciónanoslas, no hace falta que las describas. Pues la verdad es que ni las conozco, porque es que yo vida de partido hago muy poca, pero sí que puedes tener había, por ejemplo, ahí la corriente Rojos, por ejemplo, si no recuerdo mal, el PSC, y puedes tener ahí luego en la parte, creo que hay federalistas, etcétera. Tú puedes tener tu propia, digamos, organizarte y tener tu propia postura y defender determinados temas, aunque esos temas no estén dentro de lo que es el leitmotiv principal de la organización. Y eso está bien, a mí me parece que es correcto y es justo. Y además organizarlo y permitir que eso esté estructurado permite que todo esté bien organizado, bien canalizado, que a veces, muchas veces en los partidos lo que pasa que es una pelea de navajas que dices, esto no tiene ningún sentido. Y yo, la verdad es que viendo cómo está organizado, creo que es mucho más inteligente de esta manera. Y sí. Vamos, no sé. No sé, Tony también sabe perfectamente cómo Ciudadanos aquí era Campisha, ¿no? Ciudadanos era un sitio donde ahí por cualquier cosa se armaba de Dios es Cristo. Entonces, bueno. Bueno, ahora cada vez queda menos gente, incluso Joan Saez, bueno, el que llamaba, ¿no? El chico que llamaba desde Manresa y que había participado en algún debate, pues ya no está en Ciudadanos o ya no los apoya públicamente. Borja. Yo por reconducir el debate a la pregunta que creo que es más interesante de lo que parece. Si Pedro Sánchez hace políticas inexistentes o políticas inútiles. Pues mira, yo siempre he sido un enemigo de esa frase, ¿no? Que oímos mucho. Es que los presidentes o es que los políticos son inútiles o es que no hacen nada. No. Es que esa no es la cuestión. La cuestión es si lo que hacen es útil para unos o es útil para otros. Es decir, si es útil para mí como ciudadano, como trabajador, o es útil para otras personas que tienen intereses opuestos conmigo. Claro que hace políticas, Pedro Sánchez. Hace muchas políticas. El caso es si a mí me benefician. Hombre, hace políticas cuando
regala 20 céntimos a las empresas de gasolina, de gasoil, y paso por la gasolinera y sigue valiendo 2 euros. Eso es una política muy útil para los empresarios del gas. Cuando Pedro Sánchez hace política y deja de tener buenas relaciones con Argelia para contentar al tirano de Marruecos, y perdemos gas, que se lo tenemos que comprar a Estados Unidos más caro, está haciendo muchas políticas muy útiles. ¿Pero útiles para quién? Pues para los dueños del gas en Estados Unidos y para el señor de Marruecos que hay ahí reinando. Cuando cada día hay una media de 100 desahucios, 100 familias que se van a la calle, Pedro Sánchez está haciendo políticas muy útiles, pero útiles para los señores de los bancos o de de los grandes fondos de inversiones. Claro que hace políticas Pedro Sánchez, pero la pregunta es, ¿para quién? Elizegui. No, bueno, a ver, yo no sé. Sabes que si el precio que ponen yo es que no tengo coche, pero me lo han explicado, que vas y aunque ponga ahí 2 euros, luego vas allí y te lo abonan en la factura, lo sabes, ¿no? Lo digo más que nada por si no lo sabías, que los 20 céntimos te los descuentan en la... ¿Cómo se nota que no tienes coche, eh? Ay, que no nos hayamos enterado, que es que los ciudadanos somos tontos y no nos enteramos. No, pero aparte pensar que un país como España, que no tiene hidrocarburos, que lo tiene que importar todo, que no tiene prácticamente recursos naturales, es capaz de condicionar el precio de la gasolina, pues hombre, pues me parece un poco surrealista, ¿no? Yo es que además, si estoy en el desierto, ¿no? Lo próximo que es, si se desertiza Andalucía, lo próximo ya es pedirle a Pedro Sánchez que clame al cielo y que haga así con la mente y haga que llueva, ¿eh? O sea, para evitar la desertización de España, lo que puede hacer el presidente claramente es hacer que llueva, ¿no? Porque tiene conexión divina. O sea, hay cosas que no se pueden evitar. Y yo creo que, por ejemplo, la política de los ERTE, la política de no dejar a nadie atrás durante el COVID, perseguir el fraude fiscal, bueno, no sé, yo creo que perseguir la SICAP, bueno, yo creo que sí que han hecho buenas políticas. Otra cosa es que sean todas las políticas que tendrían que hacer. Yo, por ejemplo, el tema de los hidrocarburos, pues propondría cosas diferentes, claro que sí. Yo creo que, por ejemplo, los transportistas deberían tener una bonificación específica por ser transportistas y no tendría que haber ningún problema. Y creo que habría que reformar también la forma en que se transportan las mercancías dentro de España, en carretera. Yo creo que hay muchas cosas por mejorar. Ahora, que el gobierno sí que ha estado al lado de las personas más vulnerables, pues sí lo creo. Y yo conozco más bien la política de Barcelona. Y yo creo que aquí, por ejemplo, en Barcelona el gobierno socialista, ¿vale? La parte que gobierna Barcelona, que es todo lo que es tema económico y demás, lo lleva el PSC, pues sí que han estado al lado de los autónomos, al lado de los trabajadores, han hecho ayudas importantes. Barcelona, de hecho, funciona mucho mejor que otras ciudades gracias a esas políticas que se han hecho. Yo creo que sí, ¿verdad? Como todo, siempre se puede pedir más y siempre podemos estar permanentemente en discusión sobre lo que deberían haber hecho y no se ha hecho. Es que no es tan fácil. Ahora, por ejemplo, está el acuerdo que se ha conseguido con la Unión Europea para evitar que el precio del gas sea el valor que fije el resto de los precios para la electricidad, pues me parece que es un buen acuerdo también. No lo sé, yo creo que hay cosas que sí que se hacen bien. Evidentemente no todas se hacen bien, pero es que esto siempre es así. O sea, no, y yo he sido capaz de ver buenas políticas, incluso en el gobierno de Mariano Rajoy, por ejemplo. Quiero decir, no creo que debamos ser tan talibanes. No existe el gobierno que sea capaz de solucionar. No, pero no existe el político que sea capaz de remediar todos los males de una sociedad. Y el político que diga que lo puede remediar, miente. Entonces, yo no sé qué esperar, es que claro, no sé. Hay una cuestión, y es que hay cosas que se pueden hacer por voluntad. Y aquí pasa que hay una dependencia tan grande de agentes externos que forman parte fuera del gobierno, o sea, fuera del gobierno y a Pedro Sánchez, que al final se convierte, como dice Borja, en políticas de mala calidad. Y son políticas que, independientemente del presidente que haya, seguirán siendo las mismas. Pero ¿cómo queréis arreglar el problema de los hidrocarburos? ¿Pero cómo queréis arreglar el problema de los hidrocarburos? Pues mira, bonifícame, vale, bonifícame el 50% de los autónomos y no me importará pagar 2 euros el litro. Bueno, pero es que al final los impuestos hay que pagarlos. Alguien tiene que pagar impuestos, ¿no? Claro, es que claro. Si no, aquí está muy bien. Ahora resulta que pagar impuestos. Hostia. Yo siempre he sido pro pagar impuestos. Siempre he sido pro pagar impuestos. Otra cosa es que me moleste cómo se gastan. Y me moleste que, por ejemplo, se gasten los impuestos en mantener sanidad concertada
o educación pública embajadas. concertada, o concertada. Embajadas catalanas. Eso, pero sobre todo donde más partida de gasto se va es ahí, ¿vale? Eso yo te lo puedo decir, porque hay que pagar impuestos, claro que hay que pagar impuestos. El camino no es pagar menos impuestos, el camino es que los impuestos que se pagan se gasten bien. Eso es el buen camino. Yo quiero recordar que tú y yo tenemos una conversación de este tipo, pero justo al revés, cuando gobernaba Mariano Rajoy decías, es que hay que bajar los impuestos. Pero ahora me sigues defendiendo lo contrario, no puede ser. No, Pero hay que no te bajar. acabas de ver, ¿eh? No. Yo siempre he defendido que hay que bajar impuestos indirectos, como el IVA, ¿vale? Incluso los impuestos de hidrocarburos, y hay que subir IRPF y sociedades. Y quitar cotizaciones, por ejemplo, de la seguridad social. Los impuestos lo más progresivos posibles. Siempre los impuestos más progresivos posibles. Quitar tasas, quitar impuestos especiales, quitar el IVA. O sea, todos los impuestos que paga todo el mundo por igual, sin importar su renta, esos hay que minimizarlos lo máximo posible. Y aquellos que son proporcionales a la cantidad de dinero que tú recibes, hay que subirlos. Siempre. En función, evidentemente, de lo que tú tengas. Pero yo siempre he defendido eso. Porque es que precisamente la evolución de las sociedades va hacia gravar mejor a las personas en función de su riqueza. Porque lo de grabar a todos por igual, eso es del medievo. Tú transportas 20 carretas de no sé qué, pues te grabo todas las iguales. Da igual que luego vendas no sé cuántos, da igual. Entras por aquí, te paso la aduana, te cobro no sé qué. Esto es del medievo, porque no podías saber si fulanito o menganito cobraban 10 o 20. Pero hoy en día, que lo puedes saber perfectamente, lo lógico es grabarle y ponerle más impuestos a aquel que más tiene. Pero esto es de sentido común. Por eso yo siempre he dicho que hay que bajar unos impuestos y subir otros. Y eso es lo que hablamos la última vez que hablamos de este tema, hace ya unos cuantos tiempos. Hace ya unos cuantos meses que hablamos de este tema. Y es lo que yo defendí. Eso es lo que yo defendí. Pero que hay que subir impuestos en algunos casos, sí. Hay que bajar otros también. Es que bajar impuestos, de por sí, no es ni de izquierdas ni de derechas. Y subirlos tampoco es de derechas. Es a quién se los bajas y por qué se los bajas, o a quién se los subes y por qué se los subes. Eso es lo que significa ser de izquierdas o de derechas. Ahí, y en ese matiz. Pero claro, lo fácil es quedarnos en eso. Bajar es de derechas y subir las es grandes de... rentas siguen pagando poco. Y gobierna Sí, pero pagan muy poco. Claro. Pagan muy poco en comparación de lo que tienen. Y además, las grandes rentas siguen pudiendo irse a Luxemburgo y tener su SICAP allí. ¿Entiendes? Por O la sea, que al Comunidad de final... O la Comunidad de Madrid, o bueno, hay muchas cosas, pero vamos... No sé, el impuesto de patrimonio... A mí el impuesto de patrimonio no me convence tampoco. Porque al final yo creo que lo que hay que hacer es grabar la actividad económica. Pero vamos, no sé. En fin, A ver, es otro debate este. Borja, ¿querías añadir algo? Sí. Yo ahora cuando Daniel ha dicho, ¿pero qué queréis que haga más Pedro Sánchez? Hablando, ¿no?, del precio de la gasolina. Entonces yo me he estado imaginando por un momento a Pedro Sánchez, con su sonrisa apolínea en el atril del Congreso diciendo, ¿pero qué queréis que haga más? Si es que más no me puedo esforzar por vosotros, españoles. Y claro, yo digo, en mi ignorancia como ciudadano, que no sabe que los carteles de la gasolina pone una cosa y luego la factura. Entonces yo digo, bueno, Pedro Sánchez, Daniel del PSC, te voy a dar una opción. Oye, pues las empresas de gasoil vamos a nacionalizarlas. Uy, no, que eso es muy comunista, eso es radical, eso nos lleva al genocidio. Vale, perfecto. Vale, es que no se entonces, puede hacer. no, perfecto. Es que no se Pero puede espérate, Daniel, que ahora yo, como ciudadano ignorante que propone cosas que no tienen cabida en esta sociedad democrática, digo, vale, Pedro Sánchez, no vamos a nacionalizar. Pues te voy a pedir un mínimo. A ver si esto se puede hacer. No me pierdas la amistad con el principal suministrador de gas de España. No te vayas con Marruecos. Quédate con Argelia, muchacho. Quédate, Pedro. Quédate. Y tampoco se puede. Pues que me lo expliquen por qué no se puede eso. Yo de Argelia tampoco lo he entendido, porque yo, francamente, con Marruecos, la verdad es que creo que hay que tener no peores relaciones, pero al final no es un amigo y lo ha demostrado en muchas ocasiones. Pero sobre lo de las gasolineras, pues bueno, es que yo podría estar de acuerdo en que hay que tener empresas estratégicas de carácter público, pero es que formamos parte de la Unión Europea y en la Unión Europea hay normativas de libre mercado, de libre regulación, hay limitaciones para las participaciones estatales en sectores económicos y no se puede hacer. Entonces, yo puedo estar de acuerdo contigo, pero es que, insisto, es lo mismo. O sea, vivimos en un entorno en el que estamos muy limitados y, por ejemplo, España es como, oye, pues yo quiero que sea más fácil dar crédito. Y yo te diré, ostras, o creo que hay que subir los tipos de interés, pero te diré, hostia, es que no podemos porque los tipos de interés lo decide en el Banco Central Europeo y España no tiene soberanía monetaria porque tenemos el euro, que es una moneda común a todos los países de la Unión Europea, y no tenemos soberanía monetaria. E igual había que haber subido los tipos de interés hace mucho
y no se pudieron subir. Y además tienes un problema porque hay países que pueden tener una velocidad económica distinta al lado de otros y la política monetaria puede putearte y tú no puedes hacer nada. Entonces puedes tener una política expansiva a nivel presupuestario y los tipos de interés por las nubes, con lo cual te destrozan y te obligan a ir a remolque de lo que deciden en otro sitio, ¿vale? Pues eso es una realidad. Y sobre Argelia, pues bueno, pues sí, pues claramente yo creo que deberíamos ser más amigos de Argelia y menos de Marruecos, pero por múltiples razones, quiero decir, desde siempre. Primero, que tenemos un montón de conflictos territoriales con Marruecos, pero un montón, una barbaridad, inmensos. Con lo cual, aquí yo creo que con Marruecos a sangre y fuego, quiero decir, este es nuestro territorio y o lo aceptáis o os damos pal pelo. Esto es lo que hay que hacer. Y más ahora sabiendo que probablemente nos han estado espiando. Fíjate si no hay razones, aparte de que, bueno, como gobierno no tiene ningún valor, como gobierno no democrático, porque no es un gobierno democrático, el de Marruecos. Por tanto, quiero decir, el respeto yo creo que hay que tenerlo entre democracias. Si no son democracias, quiero decir, no sé qué estamos jugando. Pero bueno, aquí es eso. Eso sí que te puedo confesar que en política internacional España tiene un suspenso. Eso es así, pero no de ahora tampoco. Tenemos un suspenso desde hace muchos años. Y la política que se ha hecho, por ejemplo, con Margallo con era el Sáhara. Margallo era bueno. Sí, pero Margallo muchas veces explica que él tampoco podía hacer lo que quería. Quiero decir, era un muy buen ministro, una cosa que se puede alabar. Margallo es una persona intelectualmente muy potente, que hace unas reflexiones muy inteligentes, se puede estar más o menos de acuerdo con él, pero que al menos piensa en las cosas que dice y no tenía tampoco libertad de acción para hacer lo que quisiera. Porque hay un contexto internacional, hay el propio gobierno, hay intereses de empresas, es complicado, no es tan fácil como parece. Y evidentemente el Sáhara es además súper importante, porque el Sáhara es, si no recuerdo mal, el mayor productor mundial de fosfatos, que además es un mineral. Fosfatos para la agricultura es fundamental. Y además es que no hay en muchos sitios, y además son finitos, etcétera. Y el Sáhara no solo es importante porque España tenga una obligación jurídica con ese territorio y tenga la obligación de descolonizarlo, que de hecho podríamos ir mañana y decir, España se hace cargo del Sáhara, tenemos el deber jurídico de hacernos cargo de la descolonización del Sáhara, plantarnos allí y decir, o os vais o estáis invadiendo un territorio que nos pertenece. Y tenemos la obligación y el deber, entre comillas, un compromiso. Lo que pasa que en relaciones internacionales pues los compromisos pues son lo que son, porque como no hay un policía global, pues tampoco. Es que, a mí no me gusta llamarlo derecho internacional porque no hay nadie que lo haga cumplir. Pero para que algo sea derecho, tiene que haber alguien que lo haga cumplir, porque si no, yo te doy derechos a ti, es como los derechos humanos, ¿no? Derechos humanos, sí, ¿dónde se cumplen? Porque en el mundo no todo el mundo. Entonces, los derechos los tienen los estados y hasta que no haya un estado global, etcétera, pues eso es bastante imposible. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Borja, que la política del gobierno en materia en política internacional no ha sido buena. No lo ha sido en los últimos años, ¿no? Y ahora especialmente, sí, estoy de acuerdo. Sí. De política internacional, bueno, aparte de que vamos hablando todas las semanas, un día sí que haremos un especial solo de política internacional, pero a ver, es que se nos va acabando el tiempo porque, como sabéis, si dura más de una hora no se puede colgar en Instagram. Por lo tanto, intentamos en 8 minutos o así acabar lo que nos queda, que es comentar unos tweets, unos titulares. El primero lo quiero comentar con Borja, es un tuit del periodista, del fotoperiodista, ¿no es? Miquel Ramos. No, él es periodista en general, no es fotoperiodista. Periodista. De todo. Periodista. Soldados israelíes matan de un tiro en la cabeza a la periodista palestina de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, de 51 años en Jenin. Iba perfectamente identificada como prensa, dice. Borja, ¿quieres comentar esto? Bueno, un titular muy rápido. Israel, 60 años de impunidad. Los conflictos solamente nos hacen llorar por televisión si tocan nuestros intereses. Si es Ucrania, pues lloramos, nos apenamos y enviamos armas. Si es Palestina o el Sáhara o otros tantos, pues corremos un tupido velo y a otra cosa. Eso es lo que quería comentar, Borja, que también lo has puesto en Instagram. Bueno, por quien quiera seguirte en tu Instagram, ¿no? Que de vez en cuando pues vas colgando cosas de política, además de todo lo que colgamos en nuestras redes sociales de Opina Joven. Más noticias. Voy a comentar esta. Sí, a ver,
Toni García Pérez me ha pasado una de Manuel Valls, pero esta me la guardo para el final, porque se ve que, bueno, Manuel Valls se ha presentado... Bueno, ahora lo comentaremos, la de Manuel Valls. Pero antes quiero hablar con Toni sobre la nueva ley del aborto, que es lo siguiente, lo tengo aquí. No lo tengo preparado ahora. Coméntalo, Toni. Ah, sí, el tuit aquí, perdón. La nueva ley del aborto permitirá a las chicas a partir de 16 años interrumpir su embarazo sin permiso de los padres. El borrador también recoge bajas de 3 días para las mujeres que tengan reglas dolorosas. Toni. Bueno, lo de las reglas ya ahí no entro, pero lo del aborto sí, porque yo creo que, a pesar de que soy totalmente progresista, yo creo que eso es un poquito de desprotección hacia el menor, porque al fin y al cabo las personas menores de 18 años siguen siendo eso, menores, y una persona, una niña de 16 años que pueda ir a abortar sin permiso paternal, a mí me parece una aberración, de hecho una falta de responsabilidad por lo tanto paternal. Entonces yo creo que aquí el gobierno se ha equivocado de pleno, y que yo siempre he creído que hasta los 18, perfecto. O sea, tienes que ir con padres sí o sí, porque tampoco puedes ir a votar, tampoco puedes tener carnet de conducir, tampoco puedes beber alcohol legalmente. Pero sin embargo, aquí yo creo que esto es una medida demasiado consentida, que lo que hace es abusar. O sea, al final las niñas, los niños, ya sabemos que las niñas siempre son un poco más evolucionadas que los hombres, entonces pueden confundir eso con otras cosas, con otras cuestiones más importantes como quedarse embarazada, etcétera. Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí esto es una medida bastante regresiva, y yo creo que se tendría que ceñir a la legalidad como en otros países igual, y hasta a partir de 18. Me parece duro, y al final no sé por qué un gobierno con sensatez ha cedido hacia presiones políticas para al final poder otorgar esta ley. O sea, ¿vale? Pero es así. Bueno, del aborto podemos hablar otro día también. Es un debate que siempre causa controversia. En Opina Yo hicimos 2 de estos y los 2 acabaron mal. Bueno, uno acabó siendo viral con más de 2.100.000 reproducciones, en el que estaba Borja, y unas declaraciones incendiarias y posteriormente manipuladas de Elsa Almeda, pues se hicieron virales, ¿no? Colgándolas incluso en la cuenta de Unidas Podemos, el vídeo más visto de la historia de la cadena, y obviamente pues también del programa. Bueno, también a colación no había salido esto, aún cuando se emitió este programa no había salido lo del aborto en Colombia, que se ve, creo que era en Colombia, que a los 6 meses se podía abortar, o daban permiso para abortar hasta los 6 meses. Bueno, un posible debate que se puede hacer, obviamente pues se tendrá que contar con alguna chica para hacer este debate. Y rematamos con Manuel Valls. A ver, Elizegui, cuéntanos, se presentará, lo tengo aquí, Manuel Valls se presentará a las legislativas por el partido de Emmanuel Macron. ¿No se llevaban mal Macron y Valls? Bueno, a ver, Macron creció políticamente también al amparo de Manuel. Valls era primer ministro cuando Macron era ministro de Economía, si no recuerdo mal. Y bueno, quiero decir, tiene una relación, pues hasta donde yo sé, una buena relación. Otra cosa es que, evidentemente, Macron inició su proyecto político. De hecho, es que Manuel se presentó a las primarias del Partido Socialista, no las ganó, ganó Benoît Hamon. Bueno, él decidió apoyar a Macron en las presidenciales. Después salió como candidato de la República en Marcha en una circunscripción francesa, de continental francesa. Y ahora, pues bueno, vino a Barcelona, evidentemente, lo que todos ya sabemos. Y después, pues bueno. Vino y se fue. Ha participado muy intensamente en la campaña de las presidenciales francesas. Y sobre todo, no tanto a favor de Macron, sino sobre todo en contra de Zemmour, porque lo considera un personaje que es totalmente contrario a los intereses de los ideales de la República Francesa. Entonces, Zemmour es un candidato, para el que no lo sepa, si Le Pen está aquí, que todo el mundo la conoce, Zemmour está pues muchísimo más a la derecha. ¿Vale? Yo creo que bueno, era un personaje que había que parar, entre comillas. Y bueno, pues ahora pues, se le ha presentado la oportunidad de presentarse como candidato por lo que son por los ciudadanos franceses que viven en España, Portugal, Andorra y Mónaco. Y bueno, pues ahí se presenta, no sé. Yo creo que es una figura importante para la política francesa. Creo que tiene mucho que aportar todavía, y si él se siente cómodo
como candidato, pues yo creo que todos sobre todo los ciudadanos franceses. Yo hubiese preferido que se hubiese quedado en política española, pero bueno, a veces las cosas no son como uno quiere. Borja. Daniel, yo te estaba escuchando ahora hablando de Manuel Valls y digo, pero qué cuento de fantasía estoy escuchando. O sea, ¿quién es Manuel Valls? Un candidato de ensueño, eso sí. ¿Quién? Pero Daniel, o sea, por favor, vamos a pisar el suelo, la realidad. ¿Quién es Manuel Valls? ¿Quién es Manuel Valls? Si yo voy por la calle, he preguntado a gente del PSC, oye, Manuel Valls, y la gente dice, pero ¿este quién es? Que la gente... No mientas, hombre. Si todo el mundo le conoce. Yo compruebo, doy fe de que esto es verdad. Pero si el 80% de la población le conoce las encuestas, es imposible. Daniel, pero que esas encuestas están infladas y llevadas por gente afín al PSOE, eso todo el mundo lo sabe. Pero si son las encuestas de Barcelona, que los lleva Colau. Pero si Manuel Valls era un señor que no sé si fue en Barcelona o en Madrid, ciudad, estaba hablando con una reportera en francés y lo confundieron con un catalán. Vino una señora y le dijo, oiga, ¿usted qué hace hablando en catalán? Se pensaba que era un político catalán. No, pensaban que estaba hablando en catalán. No, pensaban que estaba hablando en catalán. Claro, exacto. Y además es que es catalán, nació en Barcelona. O sea, Pero, pues fíjate, y se tuvo que ir a Francia. Pues si no lo conoce nadie, Daniel, ya está, no que no vuelve a Francia, sencillamente. A ver, no, ya sé que no va a volver, o sea, pero bueno, seguramente yo espero que sea elegido como candidato. Vamos, yo espero que sea elegido diputado. Yo creo que sería bueno para Francia, pero bueno. Si no gusta, pues no pasa nada. Ya te digo yo que en Francia tampoco lo quiere. Y yo creo que aquí en Barcelona todo el mundo debería estar agradecido de lo que permitió Manuel Valls, que fue básicamente impedir que gobernasen los independentistas en Barcelona. Y creo que por eso la Colau sí que está agradecida de eso. Bueno, yo la única que le agradece es la Colau. Sí. Yo, como ciudadano, estoy agradecido y orgulloso de que Manuel Valls impidiera que gobernara Esquerra Republicana. Pero bueno, Toni, tú que antes me has metido un rapapolvo sobre no sé qué, los pactos y tal, tú deberías ser el primero que estuviese orgullosísimo de lo que hizo Manuel. Vamos, el primero. Porque antes que un nacionalista, cualquier cosa debería ser, ¿no? Según tú, después del rapapolvo que me has metido, ahora me puedes criticar si no se hubiera reformado su despacho por 18.000 euros, entonces estaría más contento. ¿Quién? ¿Colau? No, Manuel Valls. ¿Cómo que se reformó el despacho por 18.000 euros? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Hombre, Daniel. Deberías haber visto el despacho que teníamos. O sea, deberías haber visto por eso mismo. El nuevo valía 18.000 euros al reforma. ¿Pero qué va a valer eso 18.000 euros? ¿Qué va a valer? Ya te lo digo yo. A ver. Seguramente estás confundiendo. Cada vez que hay un cambio en los grupos municipales, los despachos se reasignan en función del tamaño que tienen los grupos y se modifican todos los despachos en función del tamaño que tienen los grupos, porque el espacio del ayuntamiento es limitado. Se tiran las paredes finitas que hay, yo me imagino que son 18.000 euros, y no es una decisión que tenga el grupo municipal, sino que es una decisión que deciden los técnicos del ayuntamiento sobre cómo se administran los despachos, ¿eh? Que esto no lo decidimos nosotros. O sea, si el despacho había que reformarlo porque los grupos que había eran de 5, de 4, lo que fuera, eso es lo que, vamos, no tengo ni idea, pero no fue una decisión del grupo, ya te lo digo yo. O sea que esto, ojalá hubiésemos podido decidir, porque la verdad es que deberías haber visto los ordenadores que teníamos. O sea, faltaban pedales para que funcionaran. Pero bueno, es igual. Oye. Si tú quieres pensar que aquí ha habido una super reforma, pues bueno. Bueno, la reforma que igualmente, pues no sé, que lo demuestre con números, ¿no? Toni García Pérez. No, pero aparte de 18.000 euros, no sé cuánto crees, 18.000 euros, no sé cuánto crees que cuesta, hoy en día unas obras, porque, por ejemplo, el otro día me estaban contando una instalación de luz de una casita de 60 metros cuadrados, ¿vale? Tampoco nada de lujo. Hacer la instalación de luz ya se iba a 12.000 euros. O sea, no lo sé, ¿eh? Y es la instalación de luz solo. O sea, que no sé qué piensa que se hacen con 18.000 euros en una casa o en un edificio, porque se hace muy poquita cosa, ¿eh? Pero bueno, si tú quieres venderlo como que son aquí las obras del Louvre, pues estupendo. Del Louvre. Bueno, no vamos a hablar más de despachos ya porque se nos acaba el tiempo. Ojalá nosotros tener un despacho, no de 18.000, com de humana, ¿no? Y poder hacer el programa desde, este Opinbox, Opinbox joven o Inside, ya no sé ni cómo se llama el programa. Escucha, el programa obviamente pues se va a colgar en Instagram Live a la espera de que podamos empezar ya en nada, después del verano, en
Canal 33 Madrid. Bueno, muchas gracias en especial a Elizegui por haber participado en este programa, también a Toni García Pérez y a Borja. Y la semana que viene, tras llevar durante 3 semanas consecutivas a gente de izquierdas, bueno, la primera semana no, que no hubo ningún invitado. La semana pasada Fernando Carrera, está Daniel Elizegui, y la semana que viene os propongo, atención, el nombre de Alfons Pagès. Veremos si acepta la invitación. Gracias a los 3 y bueno, que acabéis de pasar un buen día. Nosotros nos vemos aquí la semana que viene en Opinbox Joven. Muchas gracias y un abrazo. Chao.